tenemos la presentación de la licenciada en psicología, Edna Rodríguez Hernández, que es egresada de la Universidad Intercontinental y tiene un máster en musicoterapia en el Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao, en España, y tiene formación en terapias orientales chinas por la escuela Neijing. Y está haciendo la maestría en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis y está también pendiente de que termine el doctorado en psicoanálisis en el INPA. Hola, buenas noches. Mi presentación se llama El pensamiento freudiano desde el Instituto de Frankfurt hasta el desarrollo de la teoría del carácter social. Es una mirada histórica. Y bueno, me voy a saltar un poquito, nada más lo voy a mencionar brevemente lo que ya han dicho en algunas de las otras ponencias. Erich Fromm estuvo en la escuela de Frankfurt. Por supuesto, desde ahí empezó un movimiento con todos estos grandes pensadores acerca de las cuestiones marxistas y de Freud, especialmente, ¿no? La escuela de Frankfurt y la formación del instituto fue creada el 3 de febrero del 1923 por el Ministerio de Educación y comenzó inmediatamente sus funciones. Los iniciadores de este proyecto fueron los alemanes Will Pollock y Hornky. Lowenthal fue el jefe de redacción del instituto y ya que él era amigo de Fromm desde 1916, pues lo presentó como uno de los tres psicoanalistas dentro de este proyecto, a partir de más o menos de la década de los 30. Fromm, bueno, constituye el pensamiento, hablamos del instituto, y bueno, estaba constituido por unos miembros, por supuesto, de la Escuela de Frankfurt, institución que fue dedicada a fusionar la ortodoxia marxista, el psicoanálisis freudiano y la sociología. Además de pensar en este proyecto inicial que buscaba la independencia tanto financiera como intelectual, no dudaron el financiamiento externo de los fundadores y de algunos colegas y también al mismo tiempo una asociación con la Universidad de Frankfurt, lo que le dio mucha más fortaleza. Y la Escuela de Frankfurt iba a convertirse en una de las grandes instituciones en los años de la posguerra. Ya dije los nombres de los iniciadores, ¿no? Fromm, en la Escuela de Frankfurt, junto con los sociólogos, economistas y filósofos, se encargarían de hacer una síntesis, principalmente de los conceptos de Hegel, de Marx y de Freud, y estas propuestas teóricas que estaban cambiando la imagen del mundo en este momento eran muy importantes que se hicieran. Su adherencia al marxismo tenía como propósito renovar desde una amplia mirada interdisciplinaria su práctica científica y responder a las necesidades de su tiempo. En su trabajo en el instituto, Fromm revisó los conceptos freudianos, los criticó, los reinterpretó y los relacionó con el enfoque marxista y los avances de la sociología. Uno de los principales aportes, perdón, uno de los principales aportes de Fromm tiene que ver, con la filosofía social y con otras disciplinas como la historia, la sociología, la economía y principalmente la psicología. En sus escritos tempranos con los obreros y empleados de vísperas del Tercer Reich y el dogma de Cristo, Fromm construye su conocimiento sociopsicológico fundamental en la conformación de la Escuela de Frankfurt, y estos escritos se corresponden con un modelo de psicología social que se centra en el concepto del carácter social, la orientación pulsional fundamental que hace que los hombres sientan, piensen y actúen de manera similar en un determinado contexto económico, social e histórico. Con la llegada del nazismo, los miembros del instituto consideraron la opción de mudarse a una nueva sede
Pensaron primero en mudarse a Londres o a Suiza, pero no tuvieron éxito. Y gracias a que a través de los años este instituto ya había ganado mucho prestigio, pues tomaron contacto con figuras importantes del mundo académico americano, como Mitchell y Lind, que eran miembros de la Columbia University, y ellos hicieron su primer viaje a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Nicholas Butler, que era el presidente de la Columbia University, y quien les ofreció al instituto un local para poner de su nueva sede en Nueva York. A partir de ahí, Lowenthal, Polk y Fromm ya se encontraban en Estados Unidos y empezaron a crear también, a moldear el Instituto Psicoanalítico, y ellos fueron los primeros en empezar ahí esa sede también. ¿Cómo entró ahora el psicoanálisis a la institución, al instituto y su formación? Bueno, pues tenía la intención de continuar sus investigaciones a través de la línea neomarxista, dejando el marxismo tradicional detrás, por lo que se dieron a la tarea de introducir el psicoanálisis a la misma, siendo esta idea bastante innovadora para la época, lo que a su vez marcó una separación entre los pensadores del instituto, que estaban unos a favor y otros en contra de la psicología. Y gracias a esta indiferencia, Frank Newman, la psicología no fue aceptada de manera grata en el círculo de pensadores del instituto, y entonces hubo una ruptura. Sin embargo, Horkheimer y Lowenthal, miembros del instituto, persuadieron a Laudenter, quien había sido alumno de Freud, en la creación de un instituto psicoanalítico de Frankfurt, como una rama del grupo de estudios psicoanalíticos en Alemania del Sur. Y a este proyecto se unieron, además de Laudenter, Erich Fromm y su esposa Frieda Fromm-Richmann como miembros permanentes del instituto. En este momento, bueno, ya estaban separados, por supuesto, del instituto y estaban en Estados Unidos. Y formaron parte estos tres reconocidos psicoanalistas, entre uno de los importantes denominados revisionistas neofreudianos. El desarrollo de la teoría de Fromm se vio influenciada por tres grandes aspectos que marcaron su vida. La primera fue la influencia directa de la educación religiosa que tuvo desde muy pequeño. Durante su adolescencia se sintió fuertemente atraído por el judaísmo, y esta actitud de religiosidad puede ser observada durante toda su obra a partir de las publicaciones de 1926. Su interés en el comportamiento de masas tuvo una influencia abrumadora en sus conclusiones sobre la neurosis, y su propia educación religiosa fue una de las principales contribuyentes a la teoría del comportamiento de masas. Fromm menciona, a través de Funk en 1999, estaba especialmente fascinado por los profetas Isaías, Amós y Oseas, porque habían prometido la paz universal. De joven, estudié el Talmud con el rabino Horowitz, y más tarde, como estudiante universitario, instrucciones con Salman Rabinov, Neyman Nobel y Ludwig Krase. La influencia de estos maestros fue considerable. Su orientación socialista y la mística del Nobel están presentes temáticamente en mis escritos y en los campos de mi interés. El segundo aspecto que marcó la trascendencia y la línea de Fromm fue la Primera Guerra Mundial y las ideologías oficiales. La Primera Guerra Mundial y sus repercusiones psicosociales en las comunidades alemanas impactó de forma directa a su ideología. Él mismo menciona en su libro Más allá de las cadenas de la ilusión, y entre comillas, cuando la guerra terminó en 1918, yo era un joven profundamente perturbado, que estaba obsesionado por la pregunta de cómo era posible la guerra, por el deseo de comprender la irracionalidad del comportamiento de las masas humanas, por un deseo apasionado de paz y entendimiento internacional. Más aún, me había vuelto profundamente sospechoso de todas las ideologías y declaraciones oficiales, y pleno en la convicción de todo lo que uno debe dudar. A partir de esta reflexión, Fromm comenzó a ver ciertas dinámicas sociales como neuróticas, y su impacto en el individuo como una proyección de la disfunción social. Con este enfoque, comenzó su investigación basada en comprender mejor la causa
y la naturaleza de la disfunción social y cómo afecta a los individuos. La tercera fue la influencia de Karl Marx. Sostuvo que en la obra de Marx vio la clave para entender la historia y la manifestación en términos seculares del humanismo radical que se expresaba en la visión mesiánica de los profetas del Antiguo Testamento. Esto renovó la esperanza de Fromm en la paz internacional, sobre la que concluyó tendría que ser ganada por los esfuerzos de muchos en abrazar una mentalidad humanista. De todos los asociados en la escuela de Frankfurt, Fromm puso un gran énfasis en las implicaciones antropológicas de los manuscritos antropológicos de Marx. Afirmó sobre la relación de la naturaleza humana, es decir, de una idea de la naturaleza potencial del hombre, similar a la psiquis de la griega. Al intentar fundamentar esta visión del hombre, se basó en los escritos de Spinoza y de Dewey. Buscó ir más allá de la psicología, dirigiéndose hacia un sistema ético basado también en la naturaleza humana. En esa misma época ya había dejado atrás el Instituto de Frankfurt y el freudismo ortodoxo. Antes escribiría en una carta a Martin Hay en 1971. No he dejado el freudismo a menos que se identifique a Freud con una teoría de la libido. Considero que el logro básico de Freud es un concepto del inconsciente, sus manifestaciones en la neurosis, sus sueños, la resistencia y su concepto dinámico del carácter. Otros conceptos han conservado para mí su importancia básica en toda mi obra. Y decir que por qué hacer la teoría de la libido he reunido el freudismo es una declaración muy drástica. En cualquier caso, nunca renuncié al psicoanálisis. He criticado siempre la ortodoxia freudiana y los métodos burocráticos de la Organización Internacional Freudiana, pero toda mi obra está basada en lo que considero los hallazgos más importantes de Freud, con la excepción de la metapsicología. La distinción que mencionó Fromm entre los hallazgos clínicos y metapsicología de Freud no satisfizo a quienes venían viendo una vinculación muy fuerte con sus colegas del instituto. Después de haber obtenido la formación psicoanalítica en el Instituto de Berlín, donde fue analizado por Hans Sachs, comenzó a practicar clínicamente. Y Fromm menciona haber tenido siempre contacto con pacientes reales, lo que le dio un estímulo invaluable para su obra. Esta experiencia fue una experiencia de la que carecieron muchos de los otros miembros del instituto. Y lo menciona en su libro Más allá de las cadenas de la ilusión. Entre comillas dice, no hay una conclusión teórica acerca de la psiquis del hombre, ya sea en este o en mis restantes escritos, que no estén basados en una observación crítica de la conducta humana llevada a cabo en el curso de este trabajo psicoanalítico. Fromm tenía una idea bien definida acerca de lo que constituían los aspectos del psicoanálisis para la psicología social. La evolución del dogma de Cristo, en la evolución del dogma de Cristo, menciona también que la tarea de la psicología social analítica consiste en los términos de la subestructura socioeconómica sobre los impulsos psíquicos básicos. La experiencia infantil es especialmente importante, ya que la familia es el agente de la sociedad. Cada sociedad tiene su propia estructura libidinal y es una combinación de impulsos sociales básicos con factores sociales. Una psicología social debe examinar de qué manera esta estructura libidinal actúa como el factor de cohesión de una sociedad y de qué modo ella afecta a la autoridad política. Para dar consistencia y siguiendo la línea del carácter, comienza a enfocar su atención en la tipología del carácter. Aquí su orientación básica sigue siendo freudiana, aceptando en su mayor parte la noción psicoanalítica del carácter y partiendo a su vez de las ideas de Karl Abraham y Ernest Jones. Comenzó por bosquejar los tipos de carácter, el genital, el anal y el oral, y de estos tres expresa una preferencia por el genital, al que asocia con la independencia y la libertad y la amabilidad. También se basa en la teoría matriarcal, la cual tomó relevancia en los círculos psicoanalíticos,
Insistió en que el pensamiento de Freud era acerca de todos los pensamientos altruistas y amorosos, y de aquí se deriva el amor maternal, y del cual se deriva el amor maternal necesario durante el periodo que abarca desde el embarazo hasta el cuidado postnatal. En este sentido, el amor no dependía de la sexualidad como lo postulaba Freud, ya que el sexo oscilaba más hacia el odio y la destrucción. Usó la teoría matriarcal para negar la universalidad del complejo de Edipo y afirmaba que la fuerza de este complejo en las sociedades patriarcales es el resultado del rol del hijo como heredero de la propiedad del padre y su posición como proveedor del padre en su ancianidad. El amor del padre puede transformarse en odio a causa del temor del hijo a fracasar. El amor maternal es incondicional y menos sensible a las presiones sociales. Las dos obras que afianzan la teoría social y en las que la antropología es desarrollada son Ética y Psicoanálisis, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Estas dos obras se basan igualmente en la teoría del carácter social. Alrededor de 1942, el miedo a la libertad desarrollaría de manera intensa su pensamiento acerca de que la psicología social debería reconocer la base socioeconómica de la sociedad, porque también cambia dependiendo de la estructura libidinal. En esta obra, el tema central para Fromm era que el hombre, mientras más libertad conquistara en el sentido de emerger de la unidad original con el hombre y la naturaleza, y mientras más se convierte en un individuo, no tiene elección sino unirse con el mundo en la espontaneidad del amor y el trabajo productivo. O si no busca alguna clase de seguridad por medio de vínculos con el mundo que destruyan su libertad y la integridad de su yo individual. La teoría sobre el carácter social. La teoría psicoanalítica se vio enriquecida al incluir, además de las pulsiones libidinales que propuso Freud, las necesidades humanas de relación con los demás y su función dentro del sistema socioeconómico en el que se desarrollan y se desempeñan. En su teoría sustenta que el significado de la experiencia está íntimamente vinculado con las condiciones materiales de existencia cotidiana de las personas ubicadas dentro de un sistema económico específico, el desarrollo de los rasgos compartidos de carácter y el papel social que se desempeña. La investigación, como lo menciona el mismo Fromm, se basa en la premisa de que la energía del individuo no se estructura solamente en los términos del concepto dinámico del carácter de Freud, sino que hay una estructura de carácter común en la mayoría de los miembros de grupos o clases dentro de una sociedad dada. En esta estructura compartida de carácter, a lo que Fromm ha llamado carácter social. El concepto de carácter social no se refiere a la estructura total y de hecho única como existe en un individuo, sino a una matriz de carácter, a un síndrome de rasgos de carácter que se han desarrollado como una adaptación a las condiciones económicas, sociales y culturales comunes en ese grupo. Para Fromm es claro que las primeras influencias críticas del niño en crecimiento provienen de la familia. Las relaciones emocionales internas y las ideales educacionales y los valores que encarnan son a su vez condicionados por el trasfondo social y de clase de la familia. En una palabra, son condicionados por la estructura social en que se encuentra arraigada. Por ejemplo, las relaciones entre padre e hijo son muy diferentes si provienen de una familia que forma parte de la clase burguesa, de una sociedad patriarcal, en una familia de una sociedad matriarcal. Los grupos sociales que provienen de una sociedad con sistema económico feudal, el carácter social de los feudos es predominantemente receptivo y el de los señores feudales acumulativo, o de una sociedad mercantil que en el carácter social predominante es el mercantilista consumista. El carácter social es entonces el conjunto de los rasgos de carácter compartidos en un grupo social al que se pertenece.
Uno de los grandes temas que tocó Fromm es la ciencia del hombre. Y aquí quiero hablarles acerca de un artículo que publicó en una revista que se llama Science of Man, que fue traducido al español por primera vez en la patología de la normalidad del hombre, y expresa concretamente su discernimiento de una ciencia humanista del hombre. Este artículo lo publicó por sugerencia de la publicista Ruth Ashland, y bueno, en este artículo también prosiguió con su idea fundamental acerca del humanismo científico. Bueno, en este escrito, Fromm lo publica en 1991 y tiene dos objetivos, bueno, dos cosas importantes y después unos objetivos. El primero es que el estudio del hombre debe basarse en ciertas cuestiones humanas, sobre todo aquellas que han sido tema medular de toda la tradición humanista, religiosa y filosófica. La idea de la dignidad del hombre y de sus potencialidades de amar y razonar pueden actualizarse en circunstancias favorables. El otro punto principal es el estudio del hombre debe basarse en aquellos asuntos resultantes de nuestra propia situación histórica. La ruptura de nuestro sistema tradicional de valores, el crecimiento descontrolado y sin estructura de actividades meramente intelectuales y técnicas, y la necesidad resultante de encontrar un nuevo fundamento racional para el establecimiento de los valores de la tradición humanista. Una ciencia humanista del hombre debe proseguir el trabajo de los grandes estudiosos del hombre del pasado, como Aristóteles y Spinoza. Debe enriquecerse de los nuevos datos que nos aportan la biología, la fisiología y la sociología, así como nuestras propias experiencias como contemporáneos ocupados en el futuro del hombre. Freud tenía la idea, aunque no lo desarrolló, de crear un instituto de humanismo, un instituto que tenía ciertos objetivos específicos. Y estos objetivos me parecen muy interesantes porque creo que tiene también mucho que ver con nuestro propio Instituto Mexicano de Psicoanálisis y que podemos basarnos aquí para empezar a trabajar acerca de los propósitos que tenía Fromm, sus objetivos específicos, de sus objetivos generales y algunos otros más, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la fundamentación de un lugar donde se pueda crear y donde se pueda desarrollar la investigación psicoanalítica, por supuesto, y humanista. Dentro de estos objetivos específicos, menciona el estudio de los métodos apropiados para la ciencia del hombre, que deben especificarse muy bien entre las diferencias y tener el enfoque en el estudio de los hombres, de los seres vivos y no de las cosas, y hacer una diferenciación entre las cosas y los seres vivos. Doctora, perdón que la interrumpa, Sí. Ya estamos en tiempo. Sí, 2 minutos. Bueno, Muy les bien. dejo aquí los objetivos específicos para que le echen una miradita. También tenía unos objetivos generales, que bueno, creo que algunos de estos tenemos mucho, ya están fundados en el instituto, como una imagen distintiva, la práctica de las fundaciones y algunos tipos de actividades que es lo que estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Y el consejo, ¿no? Del consejo administrativo, bueno, él habla de Estados Unidos porque está en Estados Unidos, pero esto puede ser apoyar en proyectos tanto dentro como fuera de México, gente que esté muy interesada en el humanismo, gente que tenga ganas de emprender más. Y bueno, a manera de conclusión, voy a decir solamente 2 cosas. Voy a cerrar mencionando que, bueno, Fromm fue un revolucionario en su tiempo y si lo vemos desde el punto de vista ahora mismo de nuestra época, también es un revolucionario porque precisamente quiere estar en un estado de paz, de armonía, que el hombre se encuentre a sí mismo, que el hombre se vea a través del otro. Su carácter social, por supuesto, fue sumamente importante para que dentro de este concepto podamos empezar a hacer muchísimas más investigaciones.
Hablando de humanismo barbarie, pues yo opino que es humanismo, porque a pesar de que Ofrom estuvo y vivió guerras mundiales, vivió en el exilio, estuvo en la persecución de los judíos, que bueno, estuvo refugiado en Estados Unidos, pero lo vivió, conservó siempre la fe, conservó siempre la confianza en el ser humano, creyó en el humanismo, creyó que era parte del ser humano, una parte innata del ser humano, la cual se puede desarrollar siempre a través de conocimientos, de buenas relaciones y a través sobre todo del conocimiento del otro en uno mismo, cosa que estamos fundamentando a través del psicoanálisis, conocimiento como psicoanalistas del otro a través de nosotros mismos. También estoy convencida de que la manera de pensar de Fromm se vio muy fortalecida a través del budismo zen. Él trabajó mucho acerca del budismo, lo cual nos da también una base y una pregunta que me hago: ¿será acaso este uno de los caminos que debemos implementar para fortalecer el humanismo en todo el mundo? No solamente la cuestión filosófica, sino también la práctica a través de la meditación y el mindfulness para poder acercarnos más al otro. Eso es todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En su última parte donde usted comenta sobre, bueno, en el libro de la Revolución de la Esperanza, el maestro Fromm precisamente habla sobre la fundación de la ciencia del hombre que ahorita usted retoma. El instituto que está aquí en México, precisamente, ¿qué tan cercano o qué tanto más le hace falta como para orientarlo, pues esa perspectiva, ese sueño que traía el maestro Fromm sobre esa ciencia del hombre? Y de hecho, bueno, en particular ese asunto de la ciencia del hombre también habla él en la Revolución de la Esperanza, precisamente dándole fe a las palabras que usted acaba de decir, que el maestro Fromm era un revolucionario. Habla precisamente de la humanización de la tecnología. Uno de los conceptos de ese libro es una tecnología humana. ¿Qué perspectivas tiene también el instituto para vincularse precisamente con estas tecnologías humanas? Por ejemplo, se ha normalizado, por nada más por comentar algo, ¿no? Se ha normalizado, por ejemplo, que a lo cual debemos de aspirar como concepto de transporte es el auto privado, ¿no? Entonces, el auto privado en un esquema, pues técnico, es una máquina de 2.000 kilogramos para llevar a una persona de 80 kilogramos. Y de pronto tenemos, por ejemplo, otros sistemas de transporte más humanos. ¿Cómo podríamos vincular ese esquema de ese sueño, de esa perspectiva del maestro Fromm con lo que ya está plasmado y con lo que está funcional en el instituto actualmente? Bueno, yo creo que en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis estamos trabajando ahora duro para poder tener una comprensión acerca del otro. Estamos formando y se están formando profesionales realmente muy ligados a esta situación. Lo que dices del transporte, se ha notado mucho en la última década este individualismo. Bueno, siempre ha estado, pero ahora es como muy, muy, muy marcado. Sin embargo, puedo decirte que la tecnología puede ayudarnos o puede alejarnos dependiendo cómo la manejemos. La tecnología nos ha acercado muchísimo más en muchos aspectos, como el poder tener un acercamiento con pacientes que están lejos y que no podían tener una orientación o un acercamiento a una psicoterapia o a un psicoanálisis. Y creo que nosotros, si aprovechamos este momento de la manera más óptima, es decir, no perdiendo la línea de la humanidad y volviéndonos máquinas, sino utilizándolo a favor, podemos hacerlo pues muy bien, y creo que lo estamos utilizando, muchas herramientas se están utilizando a favor de, pues, del humanismo, del acercarnos, de conocernos, de estar presentes.